Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿cuáles son los medicamentos de primera línea y cómo se administran para tratar la tuberculosis? ¿Sabrías responderle? No te preocupes, que hoy en el Rincón del Interno te lo explico todo fácil y sencillo. Lo primero que debemos hablar o mencionar es que la tuberculosis es la infección más prevalente a nivel mundial. O sea, de todas las infecciones es la más prevalente, la que más pacientes padecen. ¿Por qué? Porque se dice que hasta un tercio de la población mundial está infectada. Lo que pasa es que como la tuberculosis tiene un estadio latente, en el que no se manifiesta con síntomas ni signos durante 10, 20, incluso 30 años, pues muchos pacientes están infectados y no lo saben. Muchos incluso nunca lo llegan a saber, porque la tuberculosis no se ha manifestado todavía de forma activa. La infección anual se dice que es de 10 millones de personas. La muerte anual por tuberculosis es de 2 millones de personas. Hay una reemergencia actualmente, hay más casos de tuberculosis vinculados al VIH. Y la incidencia se dice que es de 26 a 100 personas por cada 100.000 personas en Latinoamérica. El bacilo que nos produce la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, de la familia Mycobacterium. Vamos a tener distintas especies. Vamos a tener el Mycobacterium tuberculosis, que es el más prevalente, pero también tenemos el Mycobacterium bovis, que es el que se debe sospechar a la hora de tomar leche no pasteurizada. Provoca tuberculosis intestinal sobre todo. Y hay muchas otras especies que son de África, como el Caprae, Africanum, Microti, Pinnipedi, Origis, Canetti, etcétera, que no son tan importantes en Latinoamérica. Factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. El más importante de todos, el VIH. Se dice que hasta el 12% de los pacientes, de los casos nuevos de tuberculosis, son en pacientes con VIH. Y se dice que hasta el 25% de las muertes por tuberculosis son en pacientes con VIH. Otros factores de riesgo, inmunosupresión, importantísimo, ya sea por inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o por corticoides a dosis altas, más de 20 miligramos por día, sustancias psicoactivas, desnutrición, comorbilidades, el hecho de que sea hombre, más que todo vinculado a la labor que a factores genéticos, nexo epidemiológico, el signo de Pompe, que es que el paciente haya tenido contacto con alguien positivo para tuberculosis, y el bajo extracto socioeconómico. La fisiopatología de la tuberculosis, lo primero que tenemos es la exposición al bacilo. Básicamente nos exponemos al bacilo, el bacilo llega hasta nuestras vías aéreas. En el 95% de los casos, el bacilo es eliminado por nuestro sistema inmunológico. En el menos del 10% hay infección. Esta infección puede ser una infección primaria progresiva, que es poco común, como el 10% más o menos, o puede ser una infección latente, que se manifieste, o sea, que se establezca una infección latente, en el 90% de los casos, que es lo más probable. Y también puede suceder reactivación de esa infección latente. Entonces, el ciclo normal es que tengamos exposición. Lo más común es que sea eliminado el bacilo, o si no, que suframos infección, menor al 10%. Si sufrimos infección, esa infección puede manifestarse inicialmente, o sea, puede de una darte tuberculosis y manifestarse a la primera, que sería una infección primaria progresiva, o puede establecerse una forma latente, que básicamente el bacilo se guarda en un granuloma durante 10, 20 años y recién después de todos esos años se va a activar cuando tengas una inmunosupresión. Y esa sería la reactivación. El 5% va a sufrir infección porque tiene un inóculo alto, o sea, es una gran cantidad de bacilos. Y esos bacilos terminan inhibiendo la fagocitosis. Pregunta de examen, ¿cómo inhiben la fagocitosis? Gracias al ESX1 y gracias al lipoarabinomanano. Lipoarabinomanano, ¿ok? Esa es la molécula que inhibe la fagocitosis. Si yo inhibo la fagocitosis, entonces progreso a una infección primaria. La mayoría de los pacientes en este grupo son asintomáticos y en ellos se va a formar el granuloma. El granuloma es lo que le da la latencia al Mycobacterium tuberculosis, porque básicamente se guarda en un cúmulo de linfocitos y
macrófagos que rodean a la bacteria y terminan pues formando ese granuloma que dura años sin reactivarse. Puede haber necrosis calcificante de ese granuloma. El foco de Gone va a ser cuando tenemos un granuloma, ese es el foco de Gone, el mismo granuloma. El complejo de Gone es cuando tenemos un granuloma, pero además tenemos infección de un nódulo linfático cercano, un nódulo linfático. Y el complejo de Ranke es cuando tanto ese granuloma como el nódulo linfático se calcifican. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes que tengan infección primaria y lleguen a latencia, la mayoría van a ser latentes, el 10% van a ser infección primaria progresiva. Los que hacen infección primaria progresiva suelen ser pacientes con inmunosupresión, con VIH o niños, ¿ok? Es menos común en adultos con sistema inmunológico estable. Y luego vamos a la fase latente, que luego de la latencia viene la reactivación. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para la reactivación? El VIH, la enfermedad renal crónica, que use algún fármaco que lo inmunosuprima, como inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o corticoides, que tenga un linfoma, que tenga diabetes mellitus, que consuma tabaco o inmunosenescencia por la edad. Por eso la mayoría de los pacientes que tienen una tuberculosis reactivada después de una fase latente son ancianos. ¿Cuál es la clínica de la infección por el Mycobacterium tuberculosis? Pues tenemos una tuberculosis primaria progresiva que se va a manifestar como si fuera una neumonía, con signos de infección pulmonar, una fiebre leve, un síndrome consolidativo en la radiografía, que lo vamos a ver enseguida, y dolor pleurítico. Mientras que en una tuberculosis secundaria voy a tener los síntomas B, que es el síndrome constitucional, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, y el paciente va a ser sintomático respiratorio. Esta definición es súper importante, que es el paciente que tiene tos usualmente productiva por más o igual a 15 días. Ese es un sintomático respiratorio y es altamente sugestivo de tuberculosis. En la radiología, si es una tuberculosis primaria progresiva, voy a ver linfadenopatía iliar o traqueal. ¿Ok? Voy a tener esa linfadenopatía. Aquí podemos ver, fíjense, cómo los nódulos linfáticos están inflamados. Aquí también hay linfadenopatía iliar o traqueal. Derrame pleural, puede darse que tenga el paciente un derrame pleural. No tenemos una imagen al respecto. O consolidación, que es lo más común. Aquí tenemos una consolidación. La consolidación es la misma que se manifiesta en la neumonía y esta se establece en lóbulos medios o inferiores. Aquí tenemos una consolidación del lóbulo medio y no hay otra consolidación. La consolidación ya saben que es la imagen radiopaca, ¿ok? De alta densidad, que a veces se manifiesta con broncograma aéreo, ¿ok? Mientras que la tuberculosis secundaria, la que es reactivada después de una tuberculosis latente, se va a manifestar sobre todo en lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque en los lóbulos superiores, según las zonas de West, es donde hay más oxígeno y menos perfusión sanguínea. Y como los bacilos proliferan en ambientes de alto oxígeno, son aerobios estrictos, pues les encantan los lóbulos superiores. Ahí es donde se manifiesta. ¿Cómo se manifiestan? Pues con infiltrados apicales, con cavitación. La cavitación es lo más común, por necrosis calcificante y a veces tuberculoma. Aquí tenemos ejemplo de una cavitación que tiene los bordes radiopacos y el centro radiolúcido. Esa es una cavitación. Las complicaciones asociadas a la tuberculosis. La hemoptisis es la más común de todas, sin dudas. El que el paciente escupa sangre es bastante común en la tuberculosis. El neumotórax también puede suceder, las bronquiectasias, la destrucción pulmonar extensa, el shock séptico, la malignidad, el tromboembolismo venoso, la aspergilosis, que es un hongo que prolifera dentro de la cavitación y provoca un aspergiloma. El diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la tuberculosis? Lo que le pido al paciente, lo principal de primera línea, son las baciloscopías seriadas, que se hacen con muestras de esputos, en general con 3 muestras de esputos, con 8 a 24 horas de separación cada una de otra. Estas baciloscopías tienen que cumplir con el criterio de Murray para considerarse aptas, que tengan más de 5 a 10 centímetros cúbicos,
o sea, 5 a 10 ml básicamente, que tengan más de 25 leucocitos y que tengan menos de 10 células epiteliales. Esos son los criterios de Murray. La tinción que se le hace a estas baciloscopías, a estas muestras de esputos, es la tinción de Ziel-Nielsen. Es una tinción para bacilos ácido alcohol resistente. Básicamente, bacilos que no pueden tiñirse con la tinción de Gram. ¿Ok? Se dice que es no bacilífera. Cualquier tuberculosis que sea extrapulmonar es no bacilífera y no va a dar una tinción de esputo positiva. ¿Por qué? Porque la tuberculosis se manifiesta fuera del pulmón. Entonces no va a ser positiva en la tinción de Ziel-Nielsen. Mientras que sí son bacilíferas la tuberculosis laringea y la tuberculosis pulmonar. El cultivo es una opción, pero en realidad casi nunca se hace. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium tuberculosis demora muchísimo en reproducirse. Por eso el cultivo no es viable. Un cultivo demoraría hasta 21 días. Fíjense, un cultivo normal demora 3 días, mientras que el cultivo del Mycobacterium demora hasta 21 días. Muchísimo más. O sea, básicamente como unas 10 veces más casi. Una bacteria normal demora 20 minutos en reproducirse, en hacer mitosis, mientras que el Mycobacterium demora 20 horas. O sea, fíjate, en 2 días apenas tendrías 2 bacterias, es poquísimo. O perdón, tendrías 4 bacterias, pero sigue siendo poco. Los medios en los que se cultiva es en Lowesting-Jensen y el Middlebrook. Las pruebas moleculares que yo puedo hacer en caso de que las baciloscopías seriadas no hayan sido conclusivas, puedo hacer pruebas moleculares. Estas pruebas se hacen del lavado bronquialveolar y son la PCR como la Genxpert o la MT-BDR. El gold estándar se dice que es la biopsia, pero casi nunca se hace. Sería la biopsia del granuloma.